A menudo, incluso, Madame Bovary, sin preocuparse de su presencia, empezaba a arreglarse. Comenzaba por quitarse su peineta sacudiendo la cabeza con un movimiento brusco. Cuando Justino vio por primera vez aquella cabellera suelta, que le llegaba hasta las corvas, desplegando sus negros rizos, fue para él, pobre infeliz, como la entrada súbita en algo extraordinario y nuevo cuyo esplendor le asustó. Emma, sin duda, no se daba cuenta de aquellas complacencias silenciosas ni de sus timideces. No sospechaba que el amor, desaparecido de su vida, palpitaba allí, cerca de ella, bajo aquella camisa de tela burda, en aquel corazón de adolescente abierto a las emanaciones de su belleza. Por lo demás, ahora rodeaba todo de tal indiferencia, tenía palabras tan afectuosas y miradas tan altivas, modales tan diversos, que ya no se distinguía el egoísmo de la caridad, ni la corrupción de la virtud. Una tarde, por ejemplo, se irritó con su criada, que deseaba salir y balbuceaba buscando un pretexto. ¿Tú le quieres?, le dijo. Y sin esperar la respuesta de felicidad, que se ponía colorada, añadió con un tono triste. Vamos, corre. Diviértete. Al comienzo de la primavera hizo cambiar totalmente la huerta de un extremo a otro, a pesar de las observaciones de Bovary. Él se alegró, sin embargo, de verla, por fin, manifestar un deseo, cualquiera que fuese. A medida que se restablecía, manifestó otros. Primeramente buscó la manera de expulsar a la tía Rolette, la nodriza, que había tomado la costumbre durante su convalecencia de venir con demasiada frecuencia a la cocina con sus 2 niños de pecho y su huésped con más hambre que un caníbal. Después se deshizo de la familia Omais, despidió sucesivamente a las demás visitas e incluso frecuentó la iglesia con menos asiduidad, con gran aplauso del boticario que le dijo entonces amistosamente. Se estaba usted haciendo un poco beata. El señor Bournisien, como antaño, aparecía todos los días al salir del catecismo. Prefería quedarse fuera a tomar el aire en medio de la enramada, así llamaba la glorieta. Era la hora en que volvía Carlos. Tenían calor, traían sidra dulce y bebían juntos por el total restablecimiento de la señora. Allí estaba Binet, un poco más abajo, contra la tapia de la terraza, pescando cangrejos. Bovary le invitó también a tomar algo, pues era muy hábil en descorchar botellas. Es preciso, decía dirigiendo a su alrededor y hasta los extremos del paisaje una mirada de satisfacción, mantener así la botella vertical sobre la mesa, y, una vez cortados los kilos, mover el corcho a vueltecitas, despacio, despacio, como se hace, por otra parte, con el agua de seltz en los restaurantes. Pero durante su demostración la sidra le saltaba a menudo en plena cara, y entonces el eclesiástico, con una risa opaca, hacía siempre este chiste. Su bondad salta a los ojos. En efecto, era un buen hombre, e incluso un día no se escandalizó del farmacéutico, que aconsejaba a Carlos, para distraer a la señora, que la llevase al teatro de Rouen a ver al ilustre tenor Lagardy. Omais, extrañado de aquel silencio, quiso conocer su opinión, y el cura declaró que veía la música como menos peligrosa para las costumbres que la literatura. Pero el farmacéutico emprendió la defensa de las letras. El teatro, pretendía, servía para criticar los prejuicios, y, bajo la máscara del placer, enseñaba la virtud. Cartigad ridendo mores, señor Bournisien. Por ejemplo, fíjese en la mayor parte de las tragedias de Voltaire. Están sembradas hábilmente de reflexiones filosóficas que hacen de ellas una verdadera escuela de moral y de diplomacia para el pueblo. Yo, dijo Binet, vi hace tiempo una obra de teatro titulada Le Gamin de París, donde se traza el carácter de un viejo general que está verdaderamente chiflado. Echa una bronca a un hijo de familia que había seducido a una obrera, que al final. Ciertamente. Continuaba Omais, hay mala literatura como hay mala farmacia. Pero condenar en bloque la más importante de las bellas artes me parece una ligereza, una idea medieval, digna de aquellos abominables tiempos en los que se encarcelaba a Galileo. Ya sé, objetó el cura, que hay buenas obras, buenos autores. Sin embargo, solo el hecho de que esas personas de diferente sexo estén reunidas en un lugar encantador, adornado de pompas mundanas, y además esos disfraces paganos, ese maquillaje, esos candelabros, esas voces afeminadas, todo esto tiene que acabar por engendrar un cierto libertinaje de espíritu y provocar pensamientos deshonestos, tentaciones impuras.
Tal es al menos la opinión de todos los santos padres. En fin, añadió, adoptando repentinamente un tono de voz místico, mientras que daba vueltas sobre su pulgar a una toma de rapé, si la Iglesia ha condenado los espectáculos es porque tenía razón. Debemos someternos a sus decretos. ¿Por qué?, preguntó el boticario, excomulga a los comediantes. Pues antaño participaban abiertamente en las ceremonias del culto. Sí, representaban en medio del coro una especie de farsas llamadas misterios, en las cuales las leyes de la decencia se veían a menudo vulneradas. El eclesiástico se limitó a dejar escapar una lamentación y el farmacéutico prosiguió. Es como en la Biblia. Hay, sabe usted, más de un detalle, picante, cosas verdaderamente atrevidas. Y a un gesto de irritación que hacía el señor Bournisien. Ah. Usted convendrá conmigo que no es un libro para poner entre las manos de un joven, y me disgustaría, que Atalía. Pero son los protestantes y no nosotros, exclamó el otro desazonado, quienes recomiendan la Biblia. No importa. Dijo Omais, me extraña que, en nuestros días, en un siglo de luces, se abstinen todavía en proscribir un solaz intelectual que es inofensivo, moralizante e incluso higiénico a veces, ¿verdad, doctor? Sin duda, respondió el médico en tono indolente, ya porque, pensando lo mismo, no quisiera ofender a nadie, o bien porque no pensara nada. La conversación parecía terminada cuando el farmacéutico juzgó conveniente lanzar una nueva pulla. He conocido a sacerdotes que se vestían de paisano para ir a ver patalear a las bailarinas. Vamos. Dijo el cura. Ah. Pues los he conocido. Y separando las sílabas de su frase, Omais repitió. Los he conocido. Bueno. Iban por mal camino, dijo Bournisien resignado a oírlo todo. Caramba. Y aún hacen muchos otros disparates. Exclamó el boticario. Señor. Replicó el eclesiástico con una mirada tan hosca, que el farmacéutico se sintió intimidado. Solo quiero decir, replicó entonces en un tono menos brutal, que la tolerancia es el medio más seguro de atraer las almas a la religión. Es cierto. Es cierto. Concedió el bueno del cura, sentándose de nuevo en su silla. Pero no permaneció más que 2 minutos. Después, cuando se marchó, el señor Omais le dijo al médico. Esto es lo que se llama una agarrada. Lo he arrollado, ya ha visto usted, de qué manera. En fin, créame, lleve a su señora al espectáculo, aunque solo sea para hacer rabiar una vez en la vida a uno de esos cuervos, caramba. Si hubiera quien me sustituyera, yo mismo les acompañaría. Dese prisa. Lagardy no hará más que una función, está contratado para Inglaterra con una suma considerable. Según dicen, es un pájaro de cuenta, está bañado en oro. Lleva consigo a 3 queridas y a un cocinero. Todos estos grandes artistas tiran la casa por la ventana. Necesitan llevar una vida desvergonzada que excite un poco la imaginación. Pero mueren en el hospital porque no tuvieron el sentido de ahorrar cuando eran jóvenes. Bueno, que aproveche. Hasta mañana. Esta idea del espectáculo germinó pronto en la cabeza de Bovary, pues inmediatamente se lo comunicó a su mujer, quien al principio la rechazó alegando el cansancio, el trastorno, el gasto. Pero, excepcionalmente, Carlos no cedió pensando en que esta diversión iba a serle tan provechosa. No veía ningún impedimento. Su madre le había enviado 300 francos con los cuales no contaba, las deudas pendientes no eran grandes, y el vencimiento de los pagares al señor Leureux estaba todavía tan lejos que no había que pensar en ello. Por otra parte, imaginando que ella tenía escrúpulos, Carlos insistió más. De manera que ella acabó, a fuerza de insistencia, por decidirse. Y al día siguiente, a las 8, se embarcaron en la Golondrina. El boticario, a quien nada retenía en Yonville, pero que se creía obligado a no moverse de allí, suspiró al verles marchar. Bueno, buen viaje. Les dijo, felices mortales. Después, dirigiéndose a Emma, que llevaba un vestido de seda azul con 4 faralaes. Está hermosa como un sol. Va a dar el golpe en Rouen. La diligencia bajaba al hotel de la Croix-Rouge en la plaza de Beauvoisine. Era una de esas posadas que hay en los arrabales provincianos, con grandes caballerizas y pequeños cuartos para dormir, donde se ven en medio del patio gallinas picoteando la avena bajo los cabriolés llenos de barro de los viajantes de comercio.
Buenos viejos albergues, con balcón de madera carcomida, que crujen al viento en las noches de invierno, siempre llenos de gente, de barullo y de comida, con mesas negras embadurnadas de té o café con aguardiente, con gruesos cristales amarillos para las moscas, y servilletas húmedas manchadas de vino tinto, y que, oliendo siempre a pueblo, como gañanes vestidos de burgueses, tienen un café a la calle, y por la pana del campo, una huerta de verduras. Carlos se puso inmediatamente en movimiento. Confundió el proscenio con las galerías, el patio de butacas con los palcos. Anduvo del acomodador al director, regresó a la posada, volvió al despacho, y varias veces así, recorrió la ciudad a todo lo largo, desde el teatro hasta el boulevard. Madame Bovary compró un sombrero, unos guantes, un ramillete de flores. El doctor temía mucho perder el comienzo. Y sin haber tenido tiempo de tomar un caldo, se presentaron a las puertas del teatro, que todavía estaban cerradas. Capítulo 15. El público esperaba a lo largo de la pared, colocado simétricamente entre unas barandillas. En la esquina de las calles vecinas, gigantescos carteles anunciaban en caracteres barrocos: Lucía de la Memor, Lagardy, ópera, etc. Hacía buen tiempo. Tenían calor. El sudor corría entre los rizos, todo el mundo sacaba los pañuelos para secarse las frentes enrojecidas. Y a veces un viento tibio, que soplaba del río, agitaba suavemente los rebordes de los toldos de cutí que colgaban a la puerta de los cafetines. Un poco más abajo, sin embargo, se notaba el frescor de una corriente de aire glacial que olía a cebo, a cuero y aceite. Era la emanación de la calle de las Charretes, llena de grandes almacenes negros donde hacen rodar barricas. Por miedo a parecer ridícula, Emma quiso antes de entrar dar un paseo por el puerto, y Bovary, por prudencia, guardó los billetes en su mano en el bolsillo del pantalón, apretándola contra su vientre. Ya en el vestíbulo Emma sintió latir fuertemente su corazón. Sonrió involuntariamente, por vanidad, viendo a la muchedumbre que se precipitaba a la derecha por otro corredor, mientras que ella subía a la escalera del entresuelo. Se divirtió como un niño empujando con su dedo las amplias puertas tapizadas. Aspiró con todo su pecho el olor a polvo de los pasillos, y una vez sentada en su palco echó el busto hacia atrás con una desenvoltura de duquesa. La sala empezaba a llenarse, la gente sacaba los gemelos de los estuches, y los abonados se saludaban de lejos. Venían a distraerse con las bellas artes de las preocupaciones del comercio. Pero, sin olvidar los negocios, seguían hablando de algodones, de alcohol de 85 grados o de anil. Allí se veían cabezas de viejos, inexpresivas y pacíficas, y que, blanquecinas de cabellos y de cutis, parecían medallas de plata empañadas por un vapor de plomo. Los jóvenes elegantes se pavoneaban en el patio de butacas, luciendo en la abertura de su chaleco su corbata rosa o verde manzana. Y Madame Bovary los contemplaba desde arriba, apoyando sobre junquillos de empuñadura dorada la palma tensa de sus guantes amarillos. Entretanto, se encendieron las luces de la orquesta. La lámpara bajó del techo derramando con la irradiación de sus luces una alegría repentina en la sala. Después entraron los músicos unos detrás de otros, y hubo un prolongado guirigay de bajos que roncaban, violines que chirriaban, trompetas que sonaban, flautas y flautines que piaban. Pero se oyeron 3 golpes en el escenario. Comenzó un redoble de timbales, los instrumentos de cobre tocaron acordes simultáneos, y al levantarse el telón apareció un paisaje. Era la encrucijada de un bosque, con una fuente a la izquierda, a la sombra de un roble. Campesinos y señores, con la manta al hombro, cantaban todos juntos una canción de caza. Luego apareció un capitán que invocaba al ángel del mal elevando sus brazos al cielo. Apareció otro. Se fueron y los cazadores volvieron a empezar. Emma volvía a encontrarse en las lecturas de su juventud, en pleno Walter Scott. Le parecía oír a través de la niebla el sonido de las gaitas escocesas que se extendía por los brezos. Por otra parte, como el recuerdo de la novela facilitaba la inteligencia del libreto, seguía la intriga frase a frase, mientras que los vagos pensamientos que volvían a su mente se dispersaban inmediatamente bajo las ráfagas de la música.
Se dejaba mecer por las melodías y se sentía a sí misma vibrar con todo su ser como si los arcos de los violines se pasearan por sus nervios. No tenía bastantes ojos para contemplar los trajes, los decorados, los personajes, los árboles pintados que temblaban cuando los actores caminaban, y las tocas de terciopelo, los abrigos, las espadas, todas eran imaginaciones que se agitaban en la armonía como en la atmósfera de otro mundo. Pero una joven se adelantó arrojando una bolsa a un gallardo escudero. Se quedó sola, y entonces se oyó una flauta que hacía como un murmullo de fuente o como gorjeo de pájaro. Lucía atacó con aire decidido su cavatina en sol mayor. Se quejaba de amor, pedía alas. Emma, igualmente, hubiera querido huir de la vida, echándose a volar en un abrazo. De pronto apareció Edgar Lagardy. Tenía una de esas palideces espléndidas que dan algo de la majestad de los mármoles a las razas ardientes del mediodía. Su recio busto estaba ceñido por un jubón de color pardo. Un pequeño puñal cincelado golpeaba el muslo izquierdo, echaba unas miradas lánguidas a su alrededor descubriendo sus blancos dientes. Se decía que una princesa polaca, escuchándole una noche cantar en la playa de Biarritz, donde carenaba chalupas, se había enamorado de él. Se arruinó por él. La había dejado plantada allí por otras mujeres, y esta resonancia sentimental no hacía sino aumentar su fama artística. El fino comediante se preocupaba incluso de deslizar en los anuncios una frase poética sobre la fascinación de su persona y la sensibilidad de su alma. Una bella voz, un imperturbable aplomo, más temperamento que inteligencia y más énfasis que lirismo acababan de realzar aquella admirable naturaleza de charlatán, en la que había algo de barbero y de torero. Desde la primera escena entusiasmó. Estrechaba a Lucía entre sus brazos, la dejaba, volvía a estrecharla, parecía desesperado. Tenía arrebatos de cólera, después estertores elegíacos de una dulzura infinita, y de su garganta desnuda se escapaban las notas llenas de sollozos y de besos. Emma se inclinaba para verlo arañando con sus uñas el terciopelo de su palco. Se llenaba el corazón con aquellas lamentaciones melodiosas que se arrastraban en el acompañamiento de los contrabajos, como gritos de náufragos en el tumulto de una tempestad. Reconocía todas las embriagueces y todas las angustias de las que había estado a punto de morir. La voz de la cantante no le parecía sino el eco de su conciencia, y aquella ilusión que la encantaba, algo incluso de su propia vida. Pero nadie en la tierra la había amado con un amor semejante. Él no lloraba como Edgar la última noche, a la luz de la luna, cuando se decían, hasta mañana, hasta mañana. La sala reventaba con los bravos. Repitieron la estrete entera. Los enamorados hablaban de las flores de su tumba, de juramentos, de exilio, de fatalidad, de esperanzas, y cuando se dijeron el adiós final, Emma lanzó un grito agudo que se confundió con la vibración de los últimos acordes.